Bien, vamos a resolver este problema que consta de lo siguiente. Como dice acá, un carrito de masa m que se puede aproximar a una partícula se encuentra apoyado en una pista con la forma que muestra la figura, ¿no? Entonces dice que solo existe rozamiento entre el carrito y la pista en la zona rayada, ¿no? Que es la zona D. Entonces dice, ¿desde qué altura mínima h se debe soltar el carrito para que no se despegue de la pista en ningún lugar, ¿no? Y luego dice cuándo se comprime el resorte, que es ideal, e inicialmente se encuentra en su posición de equilibrio si se suelta el carrito desde la altura encontrada en el punto anterior, ¿no? Después dice, calcule la fuerza que hace la pista en el punto más bajo del rulo si se suelta el carrito desde la altura encontrada en A. Entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a plantear, en este caso, vamos a ver de este lado, ¿sí? Las distintas los distintos puntos con los cuales vamos a ver este problema. En este caso, la idea sería encararlo mediante trabajo y energía, ¿sí? Ese es el enfoque, por lo menos yo lo voy a elegir para resolver este tema, ¿no? Vamos a mostrar distintas etapas del problema para luego plantear las ecuaciones correspondientes. Entonces, por ejemplo, la primera sería, vamos a decir así, vamos a poner distintos momentos, ¿no? Vamos a poner momento uno, momento 2. Momento uno sería el inicio del movimiento. Y luego, según lo que dice el problema, vamos a poner 2 que sería el punto más bajo luego de la rampa, ¿sí? Vamos a mencionar otro que es el 3 que sería el punto más alto de digamos, que sería la circunferencia, ¿sí? Lo cual es el rulo. Luego el 4 es previo a rozamiento. Vamos a tener el 5 que es el post rozamiento, que lo podemos tomar igual como que es el mismo del inicio de la compresión del resorte. Y finalmente tenemos el 6 que en este caso sería la compresión total del resorte. Bien, o sea, tenemos todos estos momentos ubicados en la pista serían el uno, después tenemos el 2, el 3, el 4, el 5 y luego el 6. Entonces sabemos que nuestra figura va a pasar por todos esos puntos consecuentemente, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. En este caso habría que plantear cada una de las etapas, ¿sí? Mediante la fórmula de trabajo y energía. Trabajo total, de la variación de energía cinética y las fuerzas que están incluidas en ella. Entonces, fíjense la primera pregunta que dice, ¿desde qué altura mínima, ¿sí? En este caso estamos hablando de esta primera, H se debe soltar el carrito para que no despegue de la pista en ningún lugar? Entonces pensemos lo siguiente, si hacemos un diagrama de cuerpo libre del carrito en general, lo que nos vamos a encontrar es que el carrito va a tener peso, va a tener una normal, y por lo menos hasta 4 no va a tener rozamiento si es que este es su desplazamiento, ¿sí? Con lo cual, para todos los puntos de la trayectoria entre 1 y 4, el único momento donde puede llegar a estar en peligro es en el punto 3, que es en el punto más alto de la trayectoria. ¿Está bien? Entonces, lo que yo haría personalmente es plantear trabajo y energía relativo entre el punto 1 y el punto 3, ¿sí? Donde básicamente nosotros tenemos, ¿sí? La consideración justa de decir, bueno, ese es el punto crítico. En todo el resto de los puntos puede ser que el móvil esté en peligro de despegarse de la pista, pero en el punto más complicado es el 3, donde obviamente está 100% en sentido de el peso, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a plantear para cada uno un diagrama cuerpo libre, supongamos del momento uno, donde acá en este caso tengo el objeto, ¿sí? La rampa, vamos a llamarle el eje X, que en este caso es el eje, podemos también llamarlo como eje tangencial al movimiento, ¿sí? Porque básicamente la velocidad viene en este sentido. Y luego este es el eje, por así decirlo, radial, ¿sí? O concéntrico si es que estuviera moviéndose una curva, por ejemplo, ¿sí? Es algo genérico. Puedes usar X e Y también en este caso, ¿sí? Es el nombre que, el que se llama las coordenadas intrínsecas. Entonces tengo estas dos fuerzas, la normal y el peso. No tengo rozamiento por lo propio que acaba de decir el problema, ¿está bien? Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo voy a tener que en este caso el trabajo, ¿sí? Si vemos aquí quién hace trabajo, nosotros tenemos
Supongamos que este es el ángulo, hay un determinado ángulo, ¿sí? M por G por coseno del ángulo, lo descomponemos, ¿ok? Y luego tenemos M por G por seno del ángulo. Pero ¿qué ocurre? El trabajo, la única fuerza que está haciendo trabajo aquí es la gravedad, porque la normal no hace trabajo, ¿sí? Es decir, si sabemos el trabajo total, va a ser el trabajo de la normal más el trabajo del peso, ¿sí? Pero ¿qué ocurre acá? En este caso, la normal siempre es perpendicular a la velocidad o a lo que sería el vector de desplazamiento, ¿está bien? Y en este caso el peso no, el peso tiene una componente que es perpendicular, pero otra componente que no lo es. Vamos a llamarlo así, como secante, ¿sí? Al desplazamiento. Entonces, ¿qué decimos de esto? Que el trabajo de la normal se hace cero, ¿sí? Y entonces el trabajo total es el trabajo del peso, ¿sí? Para este tema. Que a su vez el trabajo del peso se puede pensar como la diferencia de las energías potenciales. Pero vamos para eso del diagrama de cuerpo libre del 3, que es el otro instante. Fíjense que en este caso el móvil está apoyado, ¿sí? Sobre lo que sería la semicircunferencia. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener un eje, que en este caso lo llamo, este sería mi eje tangencial, ¿sí? Aquí voy a tener mi eje radial y sé que la velocidad del objeto va a venir en este sentido, según el dibujo. Y acá viene la pregunta, yo diría, bueno, el peso siempre apunta hacia abajo, ¿está bien? Y yo podría tener una normal, ¿sí? En el caso de que la normal, por supuesto, es perpendicular en este caso a la superficie de apoyo, ¿está bien? Pero en este caso vamos a tener una aceleración radial sí o sí, porque estamos trabajando con una curva, por supuesto, ¿está bien? Entonces, en este caso, para lo que sería la altura mínima, nosotros tenemos que pensar que tenemos que hablar de una velocidad mínima. ¿Por qué? Porque la aceleración radial, ¿qué es en este caso? Es el módulo de la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿sí? Entonces, en este caso, si r tiende a cero, vamos a pensarlo de esta manera, ¿no? M por G más N me va a quedar como la masa por la aceleración radial. Obviamente que esto es una constante, con lo cual la aceleración radial, vamos a pensarlo de esta manera, velocidad mínima, si la aceleración radial es mínima, y la aceleración radial va a ser mínima cuando la normal tiende a ser cero. ¿Por qué? Porque de la expresión es el único término, ¿sí? Que es una constante, es que no es una constante. Todos los otros términos, la masa por g, obviamente siempre es la misma, y eso es lo que influye en la aceleración radial. ¿Está bien? O sea, es más, podríamos pensar que la aceleración radial es una función de qué normal tenga. A mayor velocidad tengamos en el desplazamiento, mayor normal va a haber. Entonces estamos viendo justo el caso extremo, donde la normal se hace cero. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, ¿sí? Nosotros vamos a pensar en términos de la velocidad mínima. Vamos a decir, bien, m por g me va a quedar como la masa por la aceleración radial, ¿sí? Masa con masa se va. G me va a quedar como la velocidad en 3 sobre el radio, ¿sí? Al cuadrado. Entonces ya de entrada tengo el dato de cuánto me queda la velocidad que tendría que tener en ese caso en este punto. Lo voy a dejar así planteado para mis ecuaciones posteriores. Pero esto es importante porque es la clave del razonamiento del problema con el cual nosotros vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Esta es la velocidad mínima con la cual nosotros tenemos que trabajar. Y ahora vamos a hacer el planteo de trabajo y energía. Entre 1 y 2 decimos trabajo total me va a quedar como el trabajo del peso, como lo dijimos en uno, ¿sí? A su vez, trabajo total es la variación de energía cinética. O sea, en este caso, si desarrollamos esta fórmula, vamos a copiarlo en una próxima hoja. A ver, vamos a ver cuánto nos queda. Entonces, si lo desarrollamos, ¿cuánto nos va a quedar esto? ¿Sí? Vamos a tener, en este caso, por ejemplo, la variación de energía cinética, que es la energía cinética final, que es la 3 menos la energía cinética inicial, que es la 1. ¿Está bien? Entonces vamos a tener, en este caso, un medio de la masa por velocidad 3 cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en 1 al cuadrado. ¿Qué ocurre? La velocidad en 1 es igual a cero porque en este caso sale del reposo de la figura. ¿Está bien? Entonces, la variación de energía cinética simplemente es un medio de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. ¿Está bien? Anulamos el término que sigue. Esta sería mi ecuación 4. Bien. Por otro lado, el trabajo total, al ser el trabajo del peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria.
¿sí? Entonces, en este sentido, el trabajo del peso o el trabajo total me va a quedar con la energía potencial gravitatoria en uno menos la energía potencial gravitatoria en 3, ¿sí? Estoy haciendo la foto entre esos dos puntos. Fíjense cómo nos queda la altura. La altura en uno me va a quedar h, mirándolo el dibujo, ¿sí? La altura 1 de h me queda h a secas. Y la altura 2, que la voy a poner acá en rojo, ¿sí? Son 2r. Yo tengo una r, ¿sí? Y luego tengo otra r, ¿sí? Otro radio de mi rulo. Entonces la altura 3 me queda dos veces el radio. ¿Está bien? Después yo recomendaría que trabajen al final con los valores exactos y con las unidades y todo eso. Pero lo importante es que tengan al principio, ¿sí? La expresión completa del problema. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, perfecto. Trabajo total. ¿Cómo es la energía potencial? Es masa por gravedad por altura. ¿Sí? Entonces voy a tener masa por gravedad por altura 1 menos masa por gravedad por altura 3. ¿Sí? Saco factor común, masa por gravedad, y voy a reemplazar por los valores que puse al revés. Hace un rato a sabiendas. H y la H3 que me queda como 2R. ¿Está bien? Y ahora ya tengo despejada una de las fórmulas. Entonces ahora tengo la 4, tengo la 5, tengo la 6. Vamos a vincularlas a todas, ¿sí? Diría de 4, 5 y 6, ¿sí? Donde me queda que el trabajo total es la variación de energía cinética y el trabajo total, para este caso, es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Esto lo reemplazo de la ecuación 4 y esto lo reemplazo de la ecuación 6. ¿Está bien? Entonces vamos a igualar. Fíjense que esto me queda un medio de la masa por la velocidad 3 al cuadrado, que esto es igual en este caso. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar. Esto me queda masa por g por h menos 2r. Bien. Luego voy a reemplazar, fíjense que de aquí las masas se van. Masa 3, masa con masa se va. ¿Está bien? Y esto me va a quedar un medio. De acá de B3 lo reemplazo de la ecuación 2. Así que voy a reemplazarlo acá. Esto me queda como g por r. Y esto me queda como g por h menos 2r. Bien. G con g se va. Fíjense que esto me queda un medio de R, que esto es igual a H menos 2R. Bien, y ahora mi idea es despejar H. Así que voy a pasar 2R sumando. Un medio de R más 2R. 2 es 4 medios, o sea que un medio me queda 5 medios de R. ¿Está bien? Y con eso lo despejan. ¿Cómo nos damos cuenta si esto está ok o no? Bueno, básicamente por las unidades. H es una altura, o sea que esto nos queda en metros, por ejemplo, y R también es una altura, que esto también nos queda en metros, ¿sí? En el caso de que corresponda. ¿Está bien? Bien, vamos a ver entonces el que sigue, que dice cuándo se comprime el resorte, que es ideal inicialmente en una posición de equilibrio si se suelta el carrito desde la altura encontrada en el punto anterior. ¿Está bien? Miren, entre uno y, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Yo tengo estas cuatro etapas, pero yo diría que entre uno y 4, ¿sí? Mismo siendo el análisis, el trabajo total simplemente es el trabajo de la gravedad. ¿Está bien? Ahora podemos resolver el problema con este dato nuevo que tenemos. Pero en este caso, ¿sí? Simplificamos mucho el análisis. ¿Por qué? Porque en este caso estamos pensando en qué es lo que ocurre entre las otras dimensiones. Si vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada etapa, ¿sí? Vamos a tratar de analizar esto, ¿sí? Justamente como fotos de una película, ¿sí? Y ver un poco si aplicamos el teorema de trabajo de energía, cómo nos queda este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entre uno y 4, ¿sí? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a tener es que tenemos una normal, tenemos un peso, ¿está bien? Y básicamente las trayectorias que pueden ser más o menos curvas, pero el trabajo total nos va a quedar como el trabajo de la gravedad. ¿Está bien? Es simple y llanamente. Ahora, entre 4 y 5 tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, lo que nos va a quedar es que tenemos la normal, tenemos el peso, tenemos el rozamiento, y en este caso la velocidad viene en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? El trabajo de la normal va a ser cero, porque es perpendicular. El trabajo del peso va a ser cero, también porque es perpendicular. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento es distinto de cero. Entonces el trabajo total nos va a quedar como menos el trabajo del rozamiento, por el hecho que está, ¿sí? En un 180 grados. Y después entre 5 y 6 ya no tenemos rozamiento, así que vamos a tener normal, vamos a tener peso y vamos a tener la fuerza elástica, ¿está bien? Y la velocidad, que sigue viniendo en este sentido. Entonces el trabajo total me va a quedar el trabajo de la fuerza elástica, que
también por las ecuaciones, me va a quedar como menos la variación de energía potencial elástica. ¿Está bien? Entonces, sabiendo esto, ya tenemos todo como para poder armar las ecuaciones. Fíjense, vamos a ver el trabajo total, ¿sí? Entre 1 y 4. Esto me queda menos la variación de energía potencial gravitatoria entre 1 y 4, y a su vez siempre es válido el teorema de trabajo de energía, ¿sí? O sea que tengo la variación de energía cinética entre 1 y 4. Puedo unificar estas dos, ¿sí? Es decir, energía cinética en 4 menos energía cinética en 1, me queda la energía potencial gravitatoria en 1 menos la energía potencial gravitatoria en 4, ¿sí? Como colorario de esto, ¿sí? La energía cinética en 1, que me queda como un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, es 0, dado que la velocidad 1 era 0, salía el problema del reposo. ¿Está bien? Entonces ya vamos a tener que la ecuación me queda energía cinética en 4, que esto me queda energía potencial gravitatoria en 1, menos energía potencial gravitatoria en 4. Bien, ya vamos recortando la ecuación. Después, si ponemos la altura como uno de los ejes, ¿sí? Vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Yo voy a poner el eje Y, ¿sí? La altura en 4 está justo en el piso, yo podría poner el 0 ahí, entonces decir, bueno, la altura en 4 me va a quedar 0, ¿está bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la energía potencial gravitatoria en 4, que es masa por g por la altura, se va a hacer 0, porque yo puse el 0 justamente ahí, ¿está bien? Y si replicamos esto, básicamente, ¿cómo nos quedaría? La energía potencial gravitatoria en 4 se va a hacer 0, ¿está bien? Entonces, en este sentido, al hacerse 0, nos queda que la energía cinética en 4, nos queda la energía potencial gravitatoria en 1. Simplemente fíjense cómo fuimos bajando, ¿está bien?, la complejidad del problema, analizando un poco, primero a grosso modo lo que ocurre y después viendo las consecuencias. Esto nos queda entonces un medio de la masa por la velocidad en 4 al cuadrado, que esto me queda masa por gravedad por la altura 1, fíjense que masa con masa se cancela, y del problema anterior, la altura 1 me había quedado 5 medios del radio, ¿sí? De el rulo. Entonces, en este caso me va a quedar un medio de la velocidad en 4 al cuadrado, que esto es igual a g, por 5 medios de r. En este caso, 2 con 2 se va, y lo que tengo despejado es la velocidad 4 al cuadrado, ¿está bien? Que lo voy a tener como 5 por g por r, ¿está bien? Y lo voy a dejar en stand-by momentáneamente, ¿sí? Para seguir analizando el problema, ¿está bien? En este caso estamos ante la ecuación 8, ¿sí? Luego vamos a ir entre 4 y 5 con lo que dijimos recién, ¿sí? De las fuerzas de rozamiento, ¿sí? Y los trabajos netos, ¿está bien? Y vamos a usar este dato con lo que haga falta. Vamos a copiar un poco los resultados anteriores, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense. En este caso, si hacemos la sumatoria de fuerzas, vamos a tener sumatoria de fuerzas en I, esto me queda que es la normal menos el peso, que esto es igual a 0, así que la normal me va a quedar igual que el peso. ¿Bien? Luego, esta sería la ecuación 9. Luego tenemos la fuerza de rozamiento, me queda el coeficiente dinámico por la normal. También esto es parte de la teoría, ¿sí? Lo estoy sacando justo de la teoría de los libros común y corriente, ¿sí? Y luego lo que vamos a tener es que el trabajo de la fuerza de rozamiento me queda la distancia menos la distancia que haya recorrido, también porque fíjense que tengo esta distancia d, que es un dato, también tengo el coeficiente, así que no hay problema, al final del día lo vamos a reemplazar, ¿sí? Todo esto por la fuerza de rozamiento. Y le pongo un menos justamente porque el ángulo entre la fuerza de rozamiento y la normal es 180. O sea que el coseno de 180 me queda de esa manera. Entonces ahora voy a tener el trabajo de la fuerza de rozamiento, que esto me queda menos d por el coeficiente por la normal, que si ahora lo reemplazo de la ecuación 9, que la teníamos acá, el trabajo de la fuerza de rozamiento me queda menos d por el coeficiente dinámico por m por g. ¿Bien? Y luego lo que vamos a hacer es lo de siempre, ¿sí? Trabajo de la fuerza de rozamiento, me queda la variación de energía cinética entre 4 y 5, ¿también? Porque es el trabajo total. Entonces me queda, sumando estas dos ecuaciones, me queda la energía cinética en 5 menos la energía cinética en 4, que esto es menos d por el coeficiente por m por g. Para que esto me quede con el signo que corresponde, lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 ambos lados, ¿sí? O sea que multiplico por menos 1 de este lado, a toda la expresión, y acá lo mismo. Y al multiplicar por menos 1 puedo cambiar el sentido, el signo de la sumatoria, también es un poco más cómodo. Entonces voy a tener distancia, el coeficiente, m por g.
Entonces tengo la energía cinética es un medio de la masa, velocidad al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad en 5 al cuadrado, ¿está bien? Que esto me queda todo esto, distancia por U sub D, por M por G, ¿está bien? Vamos ahora a emprolejar un poco la ecuación, ¿está bien? Vamos a sacar, por ejemplo, el primer lado, un medio de la masa. Como constante tengo la velocidad en 4 al cuadrado menos la velocidad en 5 al cuadrado. Todo esto es distancia por el coeficiente por m por g. Fíjense que acá masa y masa se cancelan. ¿Está bien? Entonces me queda, paso el 2 multiplicando, me queda velocidad en 4 al cuadrado menos velocidad en 5 al cuadrado, que esto es igual a, en este caso, 2 veces la distancia por u sub d por g, ¿sí? Y si quiero despejar velocidad en 5, paso velocidad en 5 sumando y paso velocidad, paso todo el término restando. O sea que velocidad en 5 al cuadrado me queda velocidad en 4 al cuadrado menos 2 por la distancia, por coeficiente, por g. Y finalmente cuando reemplazo la velocidad en 4 que me quedaba 5 por g por r, fíjense que no estoy haciendo otra cosa más que reemplazar lo que tenía en un primer momento, ¿está bien? Entonces ahora la velocidad en 5 al cuadrado me queda 5 por g por r menos 2 por d por el coeficiente por g. ¿Vale? Si quieren ir chequeando básicamente que estén haciendo las cosas bien, tienen que fijarse, ¿está bien? Al momento de resolver que las unidades estén bien. Fíjense, voy a sacar g como factor común. Esto me queda 5 por r menos 2 por una distancia por un coeficiente, ¿sí? La unidad de velocidad tiene que ser longitud sobre tiempo, ¿sí? Si es unidad de velocidad al cuadrado, es longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Y la unidad de velocidad me va a quedar la unidad de g, todo esto multiplicado por la unidad de todo esto, que si ustedes se fijan es longitud de este término, y este otro es longitud por orden dimensional, o sea que es longitud. Entonces, ¿qué va a pasar? La unidad de g es longitud sobre tiempo al cuadrado, y esto es unidad de longitud, con lo cual queda longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Entonces está bueno porque es una forma bien simple de chequear que estamos haciendo las cosas bien. ¿Está bien? Y ahora falta el último, que es entre 5 y 6, que es el trabajo entre estos dos puntos. ¿Está bien? Entonces vamos a venir a este lado, entre 5 y 6, y vamos a ver cómo sale el tema. Entonces, con este dato vamos a ver que el único trabajo es el de la fuerza elástica. Entonces decimos, trabajo total es menos la energía potencial elástica. Entonces tenemos el trabajo total, nos queda la energía potencial elástica inicial, o sea, la de 5, menos la energía potencial elástica final, que es la de 6. Y a su vez el trabajo total, que es la variación de energía cinética, o sea que es la energía cinética final, la de 6, menos la energía cinética inicial, que es la de 5. Ahora cuando reemplazamos ambas variables nos queda energía cinética en 6 menos energía cinética en 5, esto es igual a energía potencial elástica en 5 menos energía potencial elástica en 6. Bien, nos queda esta super ecuación. Bueno, vamos a ver. La energía cinética en 6, que es un medio de la masa por la velocidad en 6 al cuadrado, va a ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad en 6 va a ser 0 porque esto llega al reposo. ¿Por qué? Porque es la compresión máxima del resorte. ¿Está bien? O sea que es una de las condiciones. Con lo cual se va de la ecuación. Luego tenemos la energía potencial elástica, es un medio por la constante por la deformación del resorte al cuadrado. ¿Está bien? En este caso, si vamos a hablar de la deformación inicial, la energía potencial elástica 5 nos va a quedar 0. ¿Por qué? Porque su deformación va a ser 0 en 5. Entonces esto se hace 0. Entonces nos queda menos la energía cinética en 5, que esto es menos la energía potencial elástica en 6. Menos con menos se va, y esto nos queda un medio de la masa por la velocidad en 5 al cuadrado, que esto es un medio de la constante por la deformación en 6 al cuadrado. ¿Está bien? Que es un poco lo que preguntaba el problema en un principio. Fíjense que dice cuánto se comprime el resorte, o sea, la deformación en 6 es lo que hay que averiguar. O sea, de todo esto es este el término clave que tenemos que trabajar. ¿Está bien? Entonces vamos a reemplazarlo nuevamente en nuestra ecuación. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, perfecto, quiero despejar este término. Entonces, primero, un medio y un medio se van. Esta constante pasa dividiendo, o sea, la diferencia en 6 me queda la masa sobre la constante por b5 al cuadrado. ¿Está bien? Si reemplazo b5 al cuadrado del dato que tenía antes, que es todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a reemplazarlo de este lado, ¿sí? Y simplemente ahora lo que hacemos es reemplazar, ¿está bien? O sea que esto nos queda
por m sobre k, todo esto con 5 por g, ¿sí? Vamos a sacar factor común g también, ¿sí? Entonces g, todo esto de 5r menos 2 por la distancia, por el coeficiente, ¿está bien? Y luego vamos a tener que, al final de cuentas, es toda esta expresión, pero con una raíz cuadrada, ¿está bien? Entonces, vamos a ver, después hay que reemplazar los valores, pero sin reemplazar los valores, ustedes pueden chequear primero si esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque al reemplazar los valores yo tengo que hacer la cuenta en el sentido de que esta distancia me tiene que dar algo positivo, ¿está bien? Entonces tengo que estar seguro de que ese resultado me va a dar algo positivo, si no, hice mal las cuentas, por supuesto, ¿no? Entonces, nada, es uno de los temas que hay que tener en cuenta, ¿está bien? Entonces, pero vamos a reemplazar primero las unidades, ¿sí? Fíjense, esto, ¿sí? Es un desplazamiento, tiene que tener unidades de longitud. Vamos a analizar término a término cada uno de los términos que aparecen aquí adentro, ¿sí? Para ver que estamos en lo correcto. Y después reemplazamos todo. Entonces, primero, vamos a empezar por lo más simple. Todo este término, como dijimos antes, es una longitud. Radio es una longitud, distancia es una longitud, coeficiente sin unidades. Bien. G, en este caso, nos queda que es una aceleración, o sea que es longitud sobre tiempo al cuadrado. Y luego tenemos este término donde la masa es masa y la constante K es una constante de proporcionalidad entre la fuerza y la distancia. O sea que K me debería quedar unidades de fuerza sobre distancia. O sea que esto es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado por longitud. O sea que me quedaría masa sobre tiempo al cuadrado. O sea que esto me quedaría masa y tiempo al cuadrado. Si junto todo, esto me queda masa por tiempo al cuadrado sobre masa por longitud sobre tiempo al cuadrado, por longitud, raíz cuadrada. Entonces lo pasamos en limpio, masa con masa se va, tiempo al cuadrado con tiempo al cuadrado se va, me queda la raíz de l cuadrado, o sea que me queda finalmente una longitud. ¿Está bien? Entonces, nada, esto, ya les digo, es un chequeo de que ustedes vienen haciendo bien las cuentas si es que el resultado les da ok. ¿Está bien? Después lo que va a pasar, sí, por supuesto, es que ustedes lo que deberían hacer es chequear que el resultado les dé números coherentes. Por ejemplo, hasta ahora, si yo no reemplazo los números, no sé si lo que tengo, ¿sí? Me va a dar algo que tenga sentido, ¿está bien? Entonces, la respuesta del problema tiene que tener un poco de sentido común. Yo en este caso me voy a preocupar por algo simple que es que este término en rojo me quede positivo, ¿sí? Entonces vamos a ver, 5 por R menos 2 por D por el coeficiente me va a quedar 5 por el radio, que son 20 centímetros, que son 0,2 metros, menos 2 por la distancia, que son 0,4 metros, por el coeficiente, que es 0,8. Entonces, en este caso, 5 por 0,2 me va a dar un metro, ¿sí? Y en este caso voy a tener menos, vamos a dar la cuenta, ¿sí? Vamos a buscar la calculadora, ¿está bien? Entonces vamos a poner, por ejemplo, 0,4 por 0,8, ¿sí? Y luego todo esto por 2, ¿está bien? Que esto nos queda 0,64. Entonces, sabemos que vamos a tener, en este caso, 0,36 metros. Sí, es una distancia positiva y después con el resto de la cuenta como quede, ¿está bien? Por supuesto que hay que ver más o menos el resultado, ¿sí? Si reemplazamos directo, esto nos queda la masa, que son 0,5 kilos, ¿sí? La constante K, que son 10 newtons sobre metro. Después G, que nos queda como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Después acá que esto nos queda 0,36 metros. Yo voy a pasar los newtons, que un newton me queda newton sobre kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Y todo esto a la un medio. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a venir acá, newton con newton se va. Kilo con kilo se va, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va, uno de los metros saco uno de los metros, me queda metro al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿está bien? 10 con 10 se va y me queda 0,5 por 0,36. Entonces vamos a poner acá, ¿sí? 0,5 por 0,36 y esto nos queda 0,18 y la raíz cuadrada de 0,18 que nos queda 0,46, ¿está bien? Entonces ese sería el resultado por ahora. Bien, y vamos a ver el último punto, en este caso, que dice lo siguiente: calcule la fuerza que hace la pista en el punto más bajo del rulo si se suelta el carrito desde la altura encontrada en A. Entonces, básicamente la idea, estamos hablando de un punto que acá no lo identificamos, pero vamos a llamarle 7, ¿sí? Que es este punto que acá aparece. ¿Sí? 7 es el punto más bajo del rulo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo voy a hacer el diagrama, ¿está bien? Vamos a hacer el diagrama cuerpo libre para entender qué es lo que ocurre. Entonces, en este caso, yo digo, para el diagrama cuerpo libre en 7, ¿qué es lo que voy a tener? El móvil se va a estar moviendo
como en el rulo, sí, pero justo abajo de la pista, yo voy a tener una normal, voy a tener el peso, ¿sí? Y voy a tener una determinada velocidad, ¿sí? Que va a venir en este sentido. Pero acá voy a tener una determinada aceleración radial. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Básicamente pensarlo en términos de trabajo y energía, ¿sí? Yo diría, en este caso diría, la sumatoria de fuerzas respecto de I, que son la sumatoria de fuerzas radiales, ¿cuánto me va a quedar? La masa por la aceleración radial. ¿Está bien? Entonces tengo normal menos el peso, que esto me queda masa por aceleración radial, y la respuesta al problema justamente es la normal, ¿cuánto vale? ¿Sí? O sea, me queda masa por aceleración radial más masa por g. Cuando saco factor común la masa, me queda aceleración radial en 7 más g. ¿Está bien? Entonces ahora digo, bueno, ¿cuánto me va a quedar la aceleración radial en 7? Esto dijimos que era velocidad en 7 al cuadrado sobre el radio. ¿Está bien? Esto es propia ecuación de cinemática, ¿sí? Y en este caso, lo que vamos a tener es que cuando yo reemplazo, ¿sí? Yo digo, bueno, en este caso podría pensarlo en tema de trabajo-energía. El trabajo, ¿sí? Entre el punto 3 y el 7. Diría, bueno, acá solamente hizo trabajo la gravedad, entre 3 y 7. O sea que esto me queda menos la variación de energía potencial gravitatoria entre el 3 y el 7. Yo puedo empezar por ahí. Después diría, bueno, a su vez el trabajo total entre el 3 y el 7 es la variación de energía cinética entre 3 y 7. O sea que esto me queda energía cinética, la variación positiva. Si junto los dos, ¿cómo me va a quedar esto? Si vamos a hacer la cuenta. Entonces digo, energía cinética en 7 menos la energía cinética en 3, me queda la energía potencial gravitatoria en 3 menos la energía potencial gravitatoria en 7. De esta expresión diría, la altura en 7 vale 0 porque estamos en el piso, ¿sí? Entonces, este término se va. Y después tenemos las dos energías cinéticas. Una de las velocidades ya la conocemos porque ya la habíamos sacado en su primer momento. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Esto sería un medio de la masa por la velocidad en 7 al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad en 3 al cuadrado, que esto me queda masa por g por la altura en 3. La altura en 3, habíamos dicho que era 2r. ¿Está bien? Luego de acá, un medio por la masa lo puedo sacar como factor común. ¿Está bien? Y esto me queda masa por g por 2r, masa con masa se va, o sea que b7 al cuadrado, ¿sí? Menos b3 al cuadrado, esto me queda como 4g por r, y b7 al cuadrado me va a quedar como 4 por g por r más b3 al cuadrado. A ver, vamos a buscar el dato de cuánto nos había quedado la velocidad 3 anteriormente, ¿sí? Porque ya habíamos calculado en su momento con estas condiciones, porque son las mismas condiciones, ¿sí? Fíjense que en este caso tuvimos que la velocidad nos queda como g por r, ¿sí? Entonces voy a reemplazar en ambos casos, digo, b7 al cuadrado, esto me queda 4 por g por r más g por r, con lo cual la velocidad en 7 al cuadrado me queda 5 por g por r, ¿está bien? Y entonces ahora, cuando volvemos acá, vamos a reemplazar, ¿sí? En las dos ecuaciones previas que tuvimos, ¿sí? Y esto nos quedaría, la normal nos va a quedar como la masa por la aceleración radial, que esto sería 5 por g por r sobre r más g. Fíjense, r con r se va, y la normal nos queda como m por g por 6, ¿está bien? Entonces nos va a quedar 6 veces su peso. Ese sería el resultado final de este problema.